El contacto teórico que te lleva a ser realmente antiprohibicionista y creer que hay que derogar la prohibición de las drogas y ver todos los males que trae la misma es la lectura de la Historia General de las Drogas del profesor Antonio Escota, que te rompe la cabeza desde las civilizaciones antiguas y todas las religiones antiguas, ¿no? Cómo tratan todo el contacto con las sustancias enteógenas, ¿no? Y bueno, y luego seguí investigando mucho, libros como el Pikal y el Tikal de Shulgin, y pues bueno, tú ves un poco lo que causa la prohibición y te decides ser abogado de esto. Hay mucha gente que vive de esto, mucha judicatura, mucho funcionariado. Claro, si quitan la droga, ¿qué hace? Se va a la calle 1 millón de ya personas. no solo la... Y dices, ya, pero ¿cómo vamos a quitar la persecución de drogas? Señores, que con la persecución de drogas han crecido los consumidores, ha crecido la adulteración, han crecido los puntos de ventas. O sea, la persecución de drogas lo único que hace es que haya más drogas y además de peor calidad y además con menos información y en consumidos por población progresivamente más joven. A ver, señores, no es que lo dijera Antonio Escota, la prohibición es un negocio ¿para quién? Para las aduanas, para los ejércitos y para la policía. Que no se debería ilegalizar un producto natural que ha puesto la mano de Dios en la tierra. Que la droga prohibida vale más. ¿Y quién gana ese dinero? Los estados, a través de los servicios secretos. Tienen un poder brutal a la hora de convencer a los tribunales de cosas que no son jurídicamente correctas. Claro, pues no sé, la verdad que si levantara la cabeza mi padre y viera lo que está pasando, frunciría el ceño. Sí, estamos peor que cuando él. El truco. Tú tienes derecho a la prueba de contraste en sangre, en el artículo 14.5, muy importante, de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Esto escuchadlo, emboscados, que es muy importante. Es muy importante decirle a la policía, por favor. Hola emboscados, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Azorín, uno de los abogados más potentes de este país en temas relacionados con las drogas, el tráfico de drogas, también en chemsex y en denuncias por conducción bajo la influencia de drogas. Creemos que es un podcast que puede interesar mucho a la audiencia, no hace falta que consumas para que tengas idea de lo que está sucediendo últimamente en España. Se están produciendo lo que consideramos unos abusos extraños de la llamada piruleta, que ahora nos va a explicar él lo que es. Y muy buenas tardes, Frank. Gracias por venir. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Y sí, como dices, bueno, llevo 11 años especializado 11 años ya en temas de drogas. He escrito varios libros, bueno, colaboro con organizaciones especializadas en droga, Energy Control, ICERS, CONFAC, Observatorio Europeo del Cannabis, sí, etcétera. Y bueno, he tocado mucho cannabis, mucho CBD, todo el movimiento del cáñamo industrial. La audiencia conoce mucho a Antón, aquí, Antón Gómez Escolar. Muy amigo de Antón Gómez Escolar, por supuesto, una referencia, ¿no? Un gran divulgador. En el mundo de la divulgación sobre drogas. Y nada, yo en realidad empecé con tu padre. Ajá. Hay que decirlo, ¿no? Empezaste con mi padre, bueno, pero no defendiéndole, ¿no? No. Sí, bueno, teóricamente empecé con tu padre con la lectura de la Historia General de las Drogas, ¿no? Muy y luego vinieron otros libros como el Pikal y el Tikal, cuando se tradujo al castellano, que ahora estás tú... ¿no? Con la, acabo de sacar la nueva edición. Con la promoción de este libro. Y bueno, también, el otro día murió Jonathan Ott. Ya, vaya bajón. Digamos que muertos los 4 principales influyentes, ¿no? en el estudio de las drogas. Que serían Shulgin, Hoffman y Escotado. Son yo decía la trillada, pero claro, me dejaba fuera Ott. No, son la cuatritrillada, no sé cómo se diría. Claudio Naranjo tuve la oportunidad de verlo en la última conferencia internacional de ayahuasca, que dio su última conferencia porque estaba ya a punto de morir. ¿No fue la que dio en Ibiza con Dragó y con mi padre? No, entonces? Vale. Fue en Girona en el 19, me parece. Ajá, y ahí le vio mal a... Sí, ahí dio su última conferencia porque salió con José Carlos Bouso al escenario, me acuerdo ya. Sí. Y esos serían las personas, ¿no? En esa conferencia estaba Rick Doblin también, que ahora mismo sería a lo mejor el principal exponente en todo lo relacionado con el estudio de la droga. Sí.
con el MDMA. Así que, después de esta intervención... Rick Dowling, sí, no es... también ahí está el médico este que es Hart, ¿no? Un norteamericano sí, que tiene... bueno, con Carl Hart también compartí un congreso que organizamos en la Universidad de Valencia, el Hart. ¿Vino aquí? Sí. No sabía. ¿Y qué tal es? Lo trajo Nuria Calzada. ¿Qué tal es él? Bien, ¿no? Una eminencia. Una eminencia. Y dando conferencias, el mejor. ¿Sí? Sí. Joder. Muy bien, sí. Hemos tenido la suerte de compartir con grandes expertos. Bueno, pues Fran, cuéntanos un poco cómo está la situación hoy en España en el tema de drogas, porque por un lado parece que se avanza con el tema del cannabis medicinal, pero luego por otro lado, hoy acaban de salir en toda la prensa que acaban de cerrar un santuario de ayahuasca, supuestamente 60.000 personas han pasado por ahí, o sea, es como tira y afloja, ¿no? ¿O en qué estamos sí, mejor que hace unos años o no? Ayer creo que salió la noticia del Kennedy de Trump diciendo que iba a legalizar algunos psicodélicos prohibidos porque mejoraba la salud mental, y hoy en todos los programillas estos de tarde están hablando de un retiro de ayahuasca que, bueno, sufrió una intervención, yo soy su abogado, uno de los abogados, y que conseguimos dejar en libertad, a pesar de que la Fiscalía Antidroga pedía prisión provisional sin fianza, conseguimos dejar en libertad porque es que la ayahuasca no está prohibida, a pesar de que... Ayahuasca, que es una mezcla de dos raíces, ¿no? Sí, bueno, en esta ocasión era anahuasca, que era la Peganum armala, que tiene las betacarbonilas, con la Mimosa hostilis, que tiene el DMT. Sería la ruda siria, ¿no? No sería sudamericana, sería de India, Asia, tal. Vale. Me parece que era lo que llamaban el soma, se está investigando eso, los antiguos, y era anahuasca. ¿Y tiene un efecto parecido a anahuasca y ayahuasca? Sí, al final es la mezcla de DMT con un inhibidor de la monoaminoxidasa. Lo que pasa que, bueno, los entendidos dicen que es diferente cuando mezclas la capi con la chacruna o cuando mezclas capi con otros, ¿no? Con otras plantas que tienen DMT. Pero bueno, eso ya hay que ser muy cafetero, ¿no? para ver esas diferencias. Pero entonces conseguiste sacar a los que están saliendo hoy en los programillas de por la tarde, conseguiste que al menos salieran libres. Que están en libertad, espera bueno, vamos a pelear por el archivo del caso porque no hay nada... ¿Pero por qué está saliendo en la tele si es legal? No es ilegal. Bueno, y además ahí demostramos, porque gané una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que aclaraba que la ayahuasca no está prohibida, ¿vale? Y con esa sentencia y otras sentencias, la de Málaga del 21, que también fue muy sonada, que también la conseguí. Lo que está prohibido es el DMT en concreto, ¿no? Claro, a ver, los juicios de ayahuasca, el Instituto Nacional de Toxicología, que es el que hace estos informes oficiales, que luego los jueces siempre se creen a pies juntillas, como si fuera un dogma de fe, porque son la Agencia del Medicamento y el Instituto de Toxicología, dicen lo que es droga y lo que no, que la ayahuasca se utiliza para la sumisión química y muchas patrañas más, porque ellos... Su argumento para hacer ver a toda la población española que esto es súper peligroso es la sumisión química, ¿no? La sumisión química. Sí, pero la sumisión química es con burundanga. O con, la sumisión química, el roipnol. La sumisión química son con benzodiazepina, alcohol y alcohol. Eso es la sumisión química. La burundanga creo que no se ha descubierto en ninguna víctima de sumisión química por ahora. Igual que el boom que te soplan, ¿no? Así. Exactamente, igual que el boom de los pinchazos, que un verano todo el mundo intentaba, ¿no? Someter químicamente dónde están los pinchazos. Imagínate el poder que tienen los medios de comunicación que crean el boom de los pinchazos. Eso es totalmente mentira, porque ya salió Antón, ¿no? Y todos los expertos diciendo que técnicamente eso era imposible. Pero eso llegó a que con el boom de los pinchazos se metiera en las enmiendas a la ley Mordaza un artículo que si te paran con drogas de sumisión química sería la multa grave en vez de leve. Porque ahora la ley Mordaza, si es que alguna vez la cambia este gobierno antes de que lo echen, la posesión de drogas pasaría leve, multas de hasta 500 euros, pero de 500 a 30.000 en caso de ser drogas utilizadas para la sumisión química. Pero y ahí entra todo menos las que realmente son, que son las benzos con alcohol, como mucho la burundanga, y en cambio... Es un artículo muy peligroso que al final
yo supongo que será inaplicable, pero ¿a quién te dice a ti que no te cogen con ketamina o con cualquier historia de esta y dicen que eso es para la sumisión química? Porque lo dice el Instituto Nacional de Toxicología y como lo dice el Instituto de Toxicología y la Agencia del Medicamento, eso va a misa. La ketamina, por ejemplo, pues ahí, aunque tampoco es sumisión química, pero es algo que sí que te puede dejar en estado de shock, ¿vale? Pero sí. si tú llevas ketamina en el bolsillo, ¿cómo sabe nadie que tú vas a utilizar esa ketamina para someter químicamente a una persona? Claro, es dar por hecho ya algo que no ha sucedido. Son barbaridades. Entonces, los medios de comunicación tienen mucho poder, hoy lo estamos viendo, pero nosotros no queremos participar en esos programas de tarde y queremos seguir ganando sentencias como la del TSJ de Madrid, que no solo aclara que la ayahuasca no está prohibida, sino que desautoriza al Instituto de Toxicología, que en el juicio aportó de manera sorpresiva un informe sobre las dosis de la ayahuasca que equiparaba, y lo cogía de un artículo de Energy Control, equiparaba las dosis de DMT fumado a la ayahuasca. Entonces yo ahí intenté suspender el juicio para venir con mis peritos expertos, pero la clienta no quiso que se suspendiera porque quería quitárselo de encima, había pasado ya 3 años y quería salir de la pesadilla, y al final, interrogando yo a la jefa del servicio de drogas del Instituto de Toxicología, conseguimos una sentencia que desautorizaba a esa institución tanto en el tema dosis de ayahuasca como en las calificaciones jurídicas que hacía el instituto diciendo que la ayahuasca era una droga, porque no lo es, y ellos tienen un concepto toxicológico de droga, pero nosotros hablamos de temas jurídicos, de calificaciones jurídicas, y lo que dicen los tribunales es que las calificaciones jurídicas las hace un tribunal, y que la ayahuasca no es una droga. Y no solo la ayahuasca, cualquier planta psicoactiva que no sea cannabis, hoja de coca o opio, que son las únicas 3 prohibidas. San Pedro, peyote no están prohibidos, el cat, que usan los africanos, tampoco, las setas alucinógenas tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Qué fuerte lo que me estás contando, tío. O sea, realmente, bueno, eso de que la ayahuasca no es una droga... es psicoactiva. Es psicoactiva. El DMT es psicoactivo. Claro. O sea, lo que persiguen es el principio activo o la claro, el DMT, el vegetal. El problema ahí es que el DMT y la psilocibina se encuentran fiscalizados tanto por la Junta, por los convenios de Naciones Unidas como por el derecho español. Sí. Pero se encuentran fiscalizados en su forma cristal. Y eso lo informa la Junta Internacional de Estupefacientes, que en unos informes de 2010 y 2012 dice que no existe ninguna planta, aparte de esas 3 que hemos mencionado, que esté prohibida expresamente, solo sus ingredientes activos. Y que las decocciones de ayahuasca, los peyotes y el cat y todas las demás no están prohibidas. Y está prohibido la amapola en sí, entonces. Sí, el opio está prohibido. Pero la amapola directamente... no sé cómo lo define la Convención del 61, pero el opio crudo... Pero de la Papaver somniferum. Pero el opio es lo que sale después de hacer una incisión. Sí, pero la plantación de amapola está prohibida, igual que la plantación de cannabis. Luego hay que ver lo que es opio y es cannabis, que ahí es otra. Claro. ¿Vale? Porque cannabis solo es la flor, no puedes contabilizar las hojas. Claro. Que el Instituto Nacional de Toxicología siempre ha contabilizado las hojas. Y no, incluso hasta la maceta, ¿no? Sí, bueno, yo una anécdota, un juicio en Lugo, eran 13 kilos y de cogollos eran 8,6. La fiscal quería un acuerdo de 3 años con sometimiento a tratamiento de deshabituación, mi cliente no quería dejarse los porros y yo llegué al tribunal y le dije, a ver, aquí, antes de entrar al juicio, le dije, aquí hay solo 8 kilos, la hoja no es droga. Dice el tribunal, dice la agencia del medicamento que la hoja sí que es droga. Yo le dije, a mí me da igual lo que diga la agencia del medicamento porque las calificaciones jurídicas son competencia de un tribunal. Y me dijo el juez, pues tiene usted razón. Se metió a su ordenador y salió diciendo, lo que dice el abogado es cierto. Entonces yo entré al juicio sabiendo que ya tenía ganada la no aplicación de la notoria importancia, que empieza con 10 kilogramos de cogollo. Claro. Al final se consigue una sentencia absolutoria que es de las mayores de España, con 8,6 kilos, 222 plantas, que no se pudo demostrar que fuera para tráfico. La solución. Pero la anécdota, con lo que yo me quedo es... Autoconsumo, ¿no? Quedó. Sí, autoconsumo. Con lo que yo me quedo es que la Agencia del Medicamento siempre ha sido, y el Instituto de Toxicología, los que han dicho, no, la hoja como lleva THC es droga. Sí, pero es que tú tienes que saber interpretar los convenios internacionales, porque el THC cristal, marinol, del cáncer,
se metió en el 71, en el convenio del 71, pero las plantas las fiscaliza el del 61 y no se pueden mezclar convenios. Y el del 61 excluye expresamente a las hojas, tengan el THC que tengan. Claro, Entonces, es que la gente, bueno, yo, a ver, gente que haya tenido más o menos contacto con la marihuana, pero las hojas les cae un poco de THC, de resina, de los cogollos, pero no, eso no lo produce la propia hoja, eso sale de la flor. Tenga el THC que tengan, no se tienen que contabilizar en el pesaje. ¿Cuánta gente habrá en la cárcel en España porque le hayan contabilizado las hojas? Muchísima gente, a partir de 10 gramos, de 10 kilogramos. Entonces, lo que vengo a decir es que tanto los medios de comunicación como la policía, el grupo antisectas de la policía, la fiscalía, y estas dos instituciones, que son Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, tienen un poder brutal a la hora de convencer a los tribunales de cosas que no son jurídicamente correctas. Claro, es que es un poco, sería como los tribunales morales, ¿no? Un poco, o sea, es moralmente, no están aplicando jurídicamente, sino moralmente. O sea, te están juzgando unas cuestiones de moralidad, no cuestiones de legalidad o ilegalidad. La droga está muy moralizada. O sea, la droga puede encontrar un tribunal que te absuelva con 8,6 kilogramos de cannabis y otro que te condene con 200 gramos. ¿Y eso depende de? La moralidad del juez. La moralidad del juez, ya, pero también la moralidad de lo que está diciendo la EMS y lo que está diciendo el Instituto de Toxicología. Que por supuesto, si los conocieras, sabrías un poco qué moralidad tienen. Sí. O sea, qué fuerte. O sea, ellos hacen como si fueran jueces. Jueces de la moral, por así decirlo. Posiblemente más fiscales que la propia fiscalía. Fiscales. Buah, qué pasada. Qué pasada. O sea, que te pueden por 200... yo lo que veo es mucha arbitrariedad aquí, muchísima arbitrariedad. Total. Porque ya directamente la distinción entre droga blanda y droga dura es un poco como de chiste, ¿o no? Bueno, para ellos, por supuesto, no habría ninguna droga blanda. Droga blanda en España es el cannabis porque un día se decidió jurisprudencialmente que es droga blanda. Aquí como anécdota podemos decir... Bueno, el café también, Bueno, ¿no? Pero el café no está fiscalizado, sí. ¿Vale? Como anécdota podemos decir que en torno a drogas duras, drogas blandas, en el año 94 se celebró en la Audiencia Nacional uno de los primeros juicios por MDMA, por éxtasis, y de perito se trajeron al gran Sasha Shulgin. Hombre, al padre del MDMA. Que luego posiblemente quedaría con tu padre, seguro, en Madrid. Seguro. ¿Vale? Sí, además se fueron a Cuenjas, lo cuenta él. Vale, pues Sasha Shulgin consiguió demostrar en el juicio que la MDMA no afectaba gravemente a la salud. Y hay una sentencia, se puede ver el recorte en prensa, que dice que la MDMA no produce graves daños a la salud. Duró un año esa teoría jurisprudencial. Yo conocí a una magistrada que estuvo en la sala y estuvo hablando con la sentencia. Y la sentencia no la he podido encontrar en las bases de datos, porque posiblemente esté perdida en los archivos antiguos de la Audiencia Nacional. ¿Cómo puede ser? Eso fue por la capacidad de Sasha Shulgin de convencer al tribunal. Porque la MDMA no es una droga que cause grave daño a la salud. Grave daño a la salud, no. Yo había oído que tiene algún factor neurológico, ¿no? Bueno, pero si tuviéramos que hacer una calificación entre drogas duras y drogas blandas, se podría hacer. Además, David Nutt, que es otro de los grandes que nos faltaba por nombrar, hizo un análisis multicriterio publicado en The Lancet en 2010, que empezaba a decir qué drogas provocaban más daños, tanto sociales como individuales, como tóxicos, como tal, adictivos, tal, y empezaba con el alcohol, la heroína, metanfetamina, cocaína, anfetamina, ¿no? Todas las dopaminérgicas, y luego están las serotoninérgicas, que serían psicodélicos, LSD, ayahuasca, setas, cannabis, que no son adictivas. El cannabis, porque mezclado con tabaco, están metiendo un dopaminérgico como es el tabaco y ya no sabes, pero el cannabis oral en gotas no es una sustancia adictiva. Claro. Entonces sí que se podría hacer una Ni tampoco las dopaminérgicas, pues bueno, se podría decir las serotoninérgicas, ¿no? O sea, el MDMA, por ejemplo, no causa adicción, está claro. Pero el MDMA, al tener un poco de dopaminérgica, puede causar un poquito, pero no existe nadie en una clínica que esté enganchada al MDMA. Claro. La gente se engancha a la cocaína, a la anfetamina y a las catinonas dopaminérgicas. Y a los opiáceos. Y al alcohol. Como el diazepam, el alcohol. Sí. Y a otras como el café, perfectamente, que yo creo que estará enganchado claro, media porque España. es dopaminérgica, igual que el tabaco.
Eso es yo digo que es el azúcar, ¿no? La diferencia entre azúcares y proteínas, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar un poco más de proteína y tomar menos azúcares. Bueno, si las drogas fueran legales, ¿no? Habría que a lo mejor que poner un drug score, ¿no? En vez de un nutri score, eso Sí, A, B, C, D. Pero como no lo son, pues hay gente que lo sabe y va a retiros de ayahuasca o toma LSD, a pesar de que estos programas de tarde, pues... Pero claro, ¿el LSD está considerada droga dura? Claro, todo menos el cannabis. Conseguí una sentencia, esta es puntual porque no es el criterio, pero que decía que el 2CB de Sulgin no era una droga blanda. Que lo es también, porque no causa, no es tóxica, no es totalmente serotoninérgica, pero... Qué fuerte. Sí. Pero luego está lo que dice la JIFE, ¿no? O sea... Bueno, hay los que realmente el criterio para decidir droga dura o droga blanda no es legal, es jurisprudencial. Si tú vas a un juez y le demuestras, lo tiene. Y de hecho, los peritos de AICER, José Carlos Bous y Constanza Sánchez, han demostrado que la hoja de coca, no la cocaína, la hoja de coca, es una droga que no causa grave daño a la salud. Y ya es el criterio que están utilizando los tribunales. Es decir, si aquí a lo mejor a un juicio por MDMA trajeras a Rick Doblin, que es el que está luchando en Estados Unidos, ahí lo comparan un poco con el cannabis, ¿no? A 35-1, no sé cómo hacen él está intentando un poco que la MDMA sea considerada menos peligrosa. Para ir metiéndola otra vez en las consultas, ¿no? Bueno, sí, eso no lo consiguió hace unos 2 años y ahora tienen otra evaluación que parece que Kennedy, ¿no? Quiere potenciar el uso de MDMA para el estrés postraumático, ¿no? Sí, que es para lo que empezó, hasta Bouso hizo ensayos. Bueno, Bouso también igual, tenía el primer estudio sobre éxtasis para mujeres que habían sufrido violación, estaba muy avanzado y creo que, porque salió en la prensa, el éxtasis, y en esa época, era un poco época de Ruta del Bacalao y éxtasis, y le cortaron Pero iba a ser el primer estudio después de la prohibición. Antes hubo mucha gente, ¿no? Y Claudio Naranjo, toda esta gente que empezó con el MDMA para terapia. Y este renacer que está viendo psiquedélico ahora, de lo que habla Antón Gómez Escolar también, de aplicar pequeños psiquedélicos para ayudar el tratamiento de la depresión, por ejemplo, ¿no? O del autismo. Pero estamos hablando de psilocibina. A ver, es que me da igual, psilocibina, LSD, ayahuasca, es que todo es serotoninérgico. Vale, y todo es duro, todo es duro. No, bueno, para mí no. No, digo, según ellos sí, bueno, es que muchos no están prohibidos, pero sí, el LSD está considerado duro, cuando es la sustancia más inocua y menos tóxica que existe. Exacto. Y la psilocibina sí que sería blanda. Igual. Vale, no, pero extraída sí que sería dura, claro. ¿no? Sí, claro, sí. Qué locura. Pues no sé, la verdad que si levantara la cabeza mi padre y viera lo que está pasando ahora, yo creo que, ¿cómo se dice? Fruñiría el ceño, ¿no? Frunciría el ceño. Sí, estamos peor que cuando él luchaba contra esto. Él decía que esto acabará en susurros, igual que acabó la prohibición de la brujería, por ejemplo. ¿Dónde están las brujas ahora, no? O sea, ¿dónde está la magia que fue tan perseguida? Ahora, ¿qué pasa con las drogas? Se ha cumplido ya un siglo largo de la prohibición, del alcohol, de la ley Volstead y todo esto, la ley seca. Claro. Es un buen momento para hacer balance, ¿no? Y ver qué se ha conseguido en la lucha contra las drogas, de la manera que se ha luchado hasta ahora. Lo que parece es que se han multiplicado los puntos de venta, se han multiplicado los consumidores, se ha multiplicado la adulteración, se han multiplicado las mafias. O sea, realmente es todo despropósito. Se ha conseguido mucho dinero gracias a la prohibición. Exacto, de las drogas. muchos puestos de trabajo. La prohibición del alcohol, que no surtió efecto, pero con la prohibición del alcohol se crearon no solo las agencias antialcohol, que luego se transformaron en agencias antidrogas, se creó el crimen organizado. Hubo mucha gente que se hizo muy multimillonaria con el extraperlo de alcohol, ¿vale? Sí, gente tipo Al Capone. Ahí, claro, pues la DEA y los servicios secretos, tanto americanos como de otros países, consiguieron mantener sus chiringuitos financiados con la deuda pública, esta que luego Nixon, ¿no? Y el patrón oro y todo esto. Y no solo consiguieron afianzar sus chiringuitos, sino posiciones geopolíticas en otros países, ¿no? Por ejemplo, de Sudamérica, y además que la droga
los contenedores de droga los controlan los servicios secretos. Es que esto es lo fuerte, que es que realmente también le oí a mi padre decirlo después de ver la película de Clint Eastwood, Mula. La recomiendo encarecidamente. Si no la habéis visto, tenéis que verla. La película de Clint Eastwood, que él se hace un viaje ya jubilado y tal. Realmente el mayor traficante del mundo es la DEA. O sea, la agencia norteamericana antidroga tiene carta blanca, presupuesto ilimitado para pagar a soplones, para incautaciones, que luego me imagino que tendrán que revender. O sea, realmente lo que tú dices es la prohibición de las drogas, en el fondo lo que es un gran negocio. Un poco como es ahora el cambio climático o la energía verde, ¿no? O sea, todo esto, lo que pasa es que, por ejemplo, vayamos al cambio climático, todo el tema de las energías renovables y tal, que si tú ves las restricciones que hay en Europa y las ves en un mapa mundi, es que es de risa. Es de risa, se ve que hay como 4 puntitos verdes ahí y luego el resto del mundo no está haciendo nada. Los indios y todo lo demás. Y los americanos nada, ni los rusos tampoco. Pero en cambio en Europa, joder, van a prohibir el diésel, van a prohibir los coches con gasolina. Y esto realmente, tú dices, pero, ¿quién gana aquí? Pues lo que ganan son todos los organismos que se han creado colaterales a esto, ¿no? El observatorio de no sé qué, luego la cantidad de nuevos empleos que han surgido y gente que no quiere perder su empleo, por ejemplo. Sí, sí. Pero además con la droga no solo tienes eso, sino que además tienes una excusa para perseguir a determinados colectivos, que ahí también es donde tenemos que ver. Es Claro. decir, la ley Mordaza, por ejemplo, que bueno, Mordaza se lo pondrían los que no quieren decir que está en la ley contra los porreros, contra los usuarios de drogas, ¿no? Que básicamente es el 75% de las sanciones. Con esa ley, si tú te ves los antecedentes legislativos de la ley Mordaza, que son la ley de vagos y maleantes de la República del año 33 y la ley de peligrosidad social del dictador Francisco Franco en el 1970, ahí aparecía toda una serie de prototipos que eran considerados peligrosos. Los vagos y maleantes, luego en la peligrosidad social los homosexuales, los rebeldes, los pandilleros y un montón de arquetipos. Los drogotas. Sí. Sí. El ebrio habitual y el toxicómano. ¿Vale? Todos esos arquetipos, ahora por ejemplo no va a estar en una ley constitucional, Claro. pero con sancionar la tenencia o el consumo de drogas y también el drogotel, la ley de tráfico, al final la fuerza de cuerpos de seguridad, su objetivo diana son pues la gente que lleva rastas, la gente que lleva el pelo de una determinada manera, el kinky, el homeless, el homosexual. Sí, Sí. que eran antes los que estaban en las leyes. Las otras leyes. En las Entonces, leyes al final, preconstitucionales. Con la excusa de las drogas, está atacando a ciertos colectivos. Totalmente. Y lo de la tenencia de drogas, la gente se cree, bueno, pues una multa de 600 euros, que si te la embargan son 720, que es casi un sueldo. Se han llegado a poner que luego podemos entrar en eso, multas de 10.000 euros, que yo he conseguido 10.000 euros por la posesión de 2 veces tenencia de drogas. Por reincidencia. Eso lo ponían algunos ayuntamientos y yo conseguí unas sentencias que también se hicieron muy famosas que anulaban las multas de droga de los ayuntamientos porque no tenían competencia. Claro, pero de verdad, No o sea, competencia. ¿por peritenencia de cuánto? De 0,01. ¿Estás de bromas? Eso salió público en el diario.es. 0,01 de... Los restos de un grinder. ¿Qué dices? Multas de 10.000 euros. 1.401 euros. ¿Pero qué dices? Y se ganaron todas, pero hubo mucha gente que no las recurrió. Claro, y que acabaron pagando. Hay embargos de 100.000 euros, de tal. Eso con la posesión de drogas. Pero es que luego, claro, el tema de la posesión de drogas, el Instituto Nacional de Toxicología, de que hemos hablado, en el 2001 el Tribunal Supremo le encargó una tabla de diferentes sustancias para que hiciera la dosis de consumo diario habitual, que multiplicado por 5 días era lo que tú puedes llevar en el bolsillo para que no sea un indicio de delito. Luego ya el Tribunal Supremo, en una jurisprudencia de baremos orientativos, dice que esos baremos son meramente orientativos y hay que acreditarlo con algunos indicios más. Pero hay tribunales conservadores que, pasándotelo un poquito, te condenan. Claro, pero ahí entonces el 0,1 no estaría... No, sé. pero eso es multa sancionable en vía mordaza, administrativa. Vale. Pero lo penal es si pasa esas cantidades. Claro, esa tabla
Yo siempre he discutido mucho sobre esta tabla y al final la pedimos, un compañero y yo, por tal transparencia. Sí. Y esa tabla viene de un informe inexistente, sin bibliografía científica, que tiene una leyenda atrás. Los famosos expertos, el comité de El expertos. comité de expertos, que tú esa tabla solo la puedes encontrar en internet, las dosis, pero no sabes de dónde viene. Entonces, claro, no la puedes discutir, no la puedes contradecir. Pues la leyenda es maravillosa. O sea, ahí, por ejemplo, la anfetamina son 180 miligramos diarios, la cocaína 1,5 gramos. Claro, de cocaína puedes llevar hasta 7,5. De anfetamina solo 0,9. En el mercado no existe la posibilidad de comprar menos de 1 gramo de speed, porque es muy barato. Pero es que la metanfetamina, que ahora está tan de moda, ¿no?, por el tema chemsex, es solo un 0,3. Es decir, tú no puedes comprar en el mercado menos de medio gramo de metanfetamina. Claro. Cualquier persona, y sobre todo estas drogas, la utiliza el colectivo LGTBI para contexto chemsex, cualquier posesión de esa droga es considerado un indicio de delito y te piden 4 y 5 años por la posesión de las mismas. Pero qué locura, por Dios. 5 años. Entonces, este instituto de toxicología ahora se ha inventado que las catinonas sintéticas, mefedrona y todos los isómeros posicionales, 3-MMC, 2-MMC, 3-CMC, las dosis se equipara a la de la metanfetamina, 0,3. Cualquier persona que vaya con 1 gramo de mefedrona y derivados por la calle va a ser detenida y acusada a 5 años de prisión. Esto es lo que está sucediendo gracias a estas instituciones, gracias a la fuerza y cuerpo de seguridad que están instigando un hostigamiento total en los barrios de Chueca y Lavapiés, el colectivo LGTBI. No, claro, si es que no, y también hay un hostigamiento evidente con el tema de las piruletas. Yo he oído que últimamente, o sea, todo el mundo me habla de esto y de verdaderas injusticias, ¿no? Porque, o sea, ahora te hacen la prueba de alcoholemia. Vale. Si das 0,0, que todos entendemos que ir borracho delante del coche no es buen plan y debe estar perseguido, de acuerdo. Pero, ¿alguien conoce algún caso de un accidente por ir fumado? ¿O por haber tomado marihuana o hachís? No, si es que de hecho vas más prudente, o sea, eso es un efecto que no te hace expandirte hacia afuera, sino que vas más tranquilo o algo así. Bueno, pues resulta que si das 0,0 soplando, inmediatamente la policía te pasa la piruleta casi de oficio, ¿no? O sea, si das positivo en alcohol, ahí me quedo. Pero si no das positivo en alcohol, vamos a meterle la piruleta porque seguro que da positivo en algo. Pero lo más gravoso de esto es que no está midiendo la psicoactividad de esa droga, que esté activa en tu cuerpo, sino que la hayas ingerido. Por ejemplo, si tú te has fumado un porro hace una semana y te para ahora la policía abajo y te pasa una piruleta, tú das positivo. Sí, a los 3, 4, 5 días de consumiendo cualquier droga. 3, 4 o 5 días de cualquier droga, pero ya evidentemente no estás bajo los efectos de ella cuando estás conduciendo. No. Y la policía te acusa de ir bajo los efectos de algo que sabe que no es. No, porque la sanción administrativa sería 1.000 euros y 6 puntos del carnet por simple presencia. Que eso es como tenencia. Claro, y si la policía dice que parece que vas drogado, entonces se te va a un juzgado penal y te acusan por un delito, que es pérdida del carnet y una multa. Entonces, yo el tema drogotest sí que lo he estudiado muchísimo porque me preocupaba mucho. Cuéntame, porque también hay diferencias hasta dependiendo de la piruleta, que hay unas piruletas y hay otras, ¿no? Claro. Aquí hay una falta absoluta de control meteorológico del Estado. No existe ley que mande calibrar esos aparatos que utiliza tanto las policías locales como la Guardia Civil o Mossos, o policías forales. Entonces, dependiendo del fabricante, sí que es verdad que la piruleta no es cuantificadora, es decir, no te cuantifica 20, 30 nanogramos, pero tiene un cutoff mínimo en donde salta. En el caso del THC es 5. Esto empezó en 25, pero la tecnología evolucionó y, oye, que tengo una 5, ¿vale? Y la vendieron a 5, claro, 5 no es nada. 5 da positivo el CBD, 5 da positivo el fumador CBD, pasivo, que es legal. Y 5... un cliente me ha contactado diciendo, imposible, solo la he tocado. Digo, yo creo que con tocarla y luego meterte el dedo o incluso olerla de la flor, yo creo que oler, das. No me lo puedo creer. Porque es muy sensible. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Yo esto empecé a investigar y me di cuenta que en el proyecto DRUID europeo, que es un proyecto mega grande que se hizo por el Observatorio Europeo de la Droga sobre droga y conducción, había una tabla de equivalencia en donde este instituto proponía unos cutoff, unos puntos de calibración para decidir cuándo una droga
empezaba mínimamente a afectar a la conducción, equiparándolo con el 0,25 del alcohol. Y en el cannabis era un 2 en sangre y en saliva era de entre un 27 y un 90, dependiendo metabolismo, porque claro, hacían una horquilla dependiendo metabolismo, con una media de 44. Yo dije, claro, entonces esto es mucho en lo que en sangre daría 2. O sea, es decir, si tú en un análisis de drogotest de saliva, que yo he visto mucho, das 25 nanogramos, en sangre nunca darías, porque es de 27 a 90. Y como es 2, el punto de calibración sería un mínimo de 50 a 200. Claro. ¿Vale? Lo que deberías de dar en saliva para dar en ese 2 en sangre. Entonces dije, claro, ¿y qué puntos de calibración tienen los laboratorios? Porque sé los puntos de calibración en saliva, pero no sabía los de sangre. Empecé a recurrir drogotest y al final, solicitando esa prueba, me llegó y me di cuenta que eran los mismos puntos de calibración. Véase, esto es que un aparato que está calibrado para analizar sangre de toda la vida y que la sangre ha sido lo realmente estudiado y se pusieron esos puntos porque realmente era lo correcto, ahora le hemos metido una matriz saliva para no perjudicar la intromisión en tu cuerpo que supondría que te sacaran un pinchazo de sangre en la carretera. Le hemos metido una matriz saliva pensando que la equivalencia iba a ser 1:1 y es totalmente incorrecto. Es decir, la saliva es súper sensible. Pero el truco, tú tienes derecho a la prueba de contraste en sangre en el artículo 14.5, muy importante, de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Esto escuchadlo, emboscados, que es muy importante. Es muy importante decirle a la policía, por favor, custodiarme al hospital, que quiero hacerme el análisis de sangre, no de orina, de sangre, que es lo que expresamente recoge la ley como preferente. Y que la policía te dirá, no, háztelo tú, no, eso es mentira, si das en saliva, ¿cómo no vas a... Vas a dar más, vas a dar más. Te va a hacer pagar 1.000 euros, me da igual, no. Son 100 euros más o menos, solo se pagaría en caso de dar positivo y está garantizado que el consumo el día anterior o incluso horas antes no da positivo en sangre, porque además la sangre, el 2 nanogramos en THC, que es lo más estudiado, está estudiado que es la mínima afectación a la conducción y equivale al 0,25 del alcohol. Es decir, si no vas fumado, no das en sangre. Pero esto es el truco. Luego, por lo tanto, muy importante, custodia por los agentes. Entonces, esto te salva del drogotest. Emboscaos, ante esta aberración que se está procurando últimamente de las piruletas, recordad, siempre todo ciudadano tiene derecho a un análisis sanguíneo en un hospital y a ser custodiado por la policía hasta el hospital. Sí. Y entonces, lo que da positivo en saliva no suele dar positivo en sangre. A no ser que vaya muy bajo los efectos. ¿En todas las drogas, Fran? En todas las drogas, sí, es lo mismo. No, las equivalencias las podemos poner, el cuadro son diferentes, pero siempre es mucho más garantista la sangre. Luego aquí... Claro, la sangre está mucho más estudiada también. Claro, y por eso, porque estos protocolos venían de drogas en el trabajo y se hizo hace muchos años calibrar los laboratorios para si tu jefe te dice, oye, que vas drogado. Bueno, pero no las drogas de ayer o de... que me he tomado el fin de semana. En el trabajo no voy drogado. Claro. Porque si te hicieran un drogotest, que ahora se lo están haciendo a los conductores de autobús, de empresas públicas de Barcelona, de Madrid, ahora va a empezar eso. Incluso en sudor lo están haciendo. ¿En sudor? ¿Y tú sabes por qué dan todos los conductores de autobuses positivos en cocaína en sudor? ¿Por qué? Que tocan los conductores de autobús, mucho. Billetes. Que tienen el 90% de los billetes. Bueno, se les impregna un poco de cocaína. Sí, esto es escandaloso. Pero esto es decir, nadie puede salir. Este discurso que tengo yo, porque es muy técnico y está estudiado. ¿Es por absorción cutánea? Sí. ¡Buah! Pero nadie puede salir a defender que... Chicos, ¿qué está pasando con los test de droga en carretera? En carretera, si tú eres consumidor de benzodiazepina y las tienes recetadas, tú puedes ir con 6 benzodiazepinas, prácticamente así, y no va a dar positivo en el test de la Guardia Civil. Porque las han quitado, porque el 12% de la población española consume benzodiazepinas. Es que esto es lo increíble, porque todos sabemos que bajo los efectos de un somnífero no es lo mejor conducir, ¿no? Eso es evidente. Bueno, pues casualmente esta familia de drogas, las benzodiazepinas, las han eliminado. ¿Por qué? Porque están bien vistas, son para gente que no puede dormir, pero bueno, hay muchísima gente que está en tratamiento y las toma durante el día, ¿no? Es muy fuerte. Son un peligro público. Y si ya lo mezclas con alcohol, ya no, que eso es una bomba. Es escandaloso. Y luego el Tribunal Constitucional dijo, bueno, esto de que las drogas como son, como te he dicho, ¿no? En la tesis de la ayahuasca que viene de la sentencia de la ketamina, de cuando la ketamina no era droga, que decían, no, solo son drogas a efectos penales las que están incluidas en las listas.
Eso a efectos del Código Penal del tráfico de drogas. Pero el Constitucional, en un auto, dijo, no, en el tema del drogotest son todas las sustancias activas, porque si no, no podemos combatir estas nuevas drogas emergentes de diseño, catinonas y todo esto. Vamos a ver, Tribunal Constitucional, ¿se cree usted que esos aparatos de carretera evolucionan cada vez que sale una nueva droga psicoactiva? No, porque llevan las básicas, y las básicas no son todas las que hay. Y hay mucha gente consumiendo catinonas en raves, que son más peligrosas que la MDMA, precisamente para que no te paren en el control de la Puerta del Monegros y te des positivo en MDMA. Claro, porque entonces en mefedrona no lo coge, pero en principio no, el grupo amina no lo debería coger. Ahí habría que hablar con un toxicólogo. Yo he tenido conversaciones y tal. El LSD no, tal. Y es más tóxico en la catinona. Sí, claro, que la MDMA. Este es el escenario, pero es que aparte, o sea, la Dirección General de Tráfico está incluso sancionando por sustancias que no son activas, como la benzoilegolina, que es el metabolito inactivo de la cocaína, que ya ganó una reciente sentencia que ha salido en el diario.es, porque a mí me llegó el análisis y dije, mamá, la benzoilegolina no es activa, vamos a recurrirlo porque esto lo tengo ganado porque conozco la tesis del Tribunal Constitucional y dije, bueno, el Tribunal Constitucional dice que son sustancias activas, que también digo yo, si el fabricante de drogotest quisiera meter los Monster en el drogotest, como no hay norma que diga que se mete y que se no, yo, fabricante Drager de drogotest o... Taurina, de repente, positivo meto la taurina y nadie sabe que he metido la taurina. Luego, lo que hemos dicho, cada aparato, depende del fabricante, tiene unos cutos mínimos, pero es que cada laboratorio tiene unos cutos diferentes. O sea, primero el aparato y luego el laboratorio. Y luego el laboratorio. Todo es un desastre, todo es un auténtico descontrol. Y luego las sentencias son que, bueno, que como eso solo tiene que demostrar la presencia, que no hay que aplicar el control metrológico. Pero qué absurdo. O sea, hay un control metrológico para los surtidores de gasolina, pero no lo hay para... Claro, para los cinemómetros de la velocidad, para el alcohol, para todo está, el derecho sancionador tiene que tener un control metrológico. Claro, totalmente. ¿Por qué no se hace? Porque no hay voluntad política, porque esto es una caza de brujas, porque el Estado, la droga, es contra lo que hay que luchar, porque los drogadictos son mala gente, ¿sabes? Pero a ver, en teoría se habla también de que los drogadictos es una enfermedad, también se habla ahora, o sea, de que pobrecitos. También, bueno, en la ley de vago y maleante y peligrosidad social los metían en centros de templanza, ¿no? Hoy te meten a la cárcel. Centro de templanza, qué mal suena eso. Sobre la prohibición de las drogas y Nixon, que el otro día en la seta... El enemigo número uno de América. Pero el otro día en la seta crítica, hablando de Bitcoin y hablando de lo del patrón oro de Nixon... Sí. No sé si fue antes o después, pero Nixon prohíbe la droga y declara la guerra a la droga y dice que va a pedir de deuda pública todo el dinero que haga falta para luchar contra el enemigo número uno. Y luego, o antes, hace lo del patrón dólar. Ergo, ¿puede ser que Nixon utilizara la droga que ante la opinión pública era sí, consigue todo el dinero de deuda pública que quieras para luchar contra el enemigo público de número uno, las drogas, para hacer lo del patrón oro? Claro, ¿y qué es lo del patrón oro? Lo decimos, es la deuda pública. Antiguamente todo dólar que tenía un banco estaba respaldado por el oro. O sea, tú tanto oro tienes, tanta deuda tienes. Ahora, en cambio, hay una deuda que está totalmente hipertrofiada. Creo que España debe 1,5 billones o algo así, y nosotros no tenemos 1,5 millones de oro ni de reservas. Hasta entonces sí existía el patrón, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es muy interesante, Fran, o sea que a través de la droga, del problema del consumo de drogas, los estados han visto la oportunidad de emitir barra libre en cuanto a endeudamiento. Coincide con el año. Supongo que habría otros factores. Bueno, mi padre lo decía, emitir deuda pública para... Mi padre decía que con el tema de la ley seca se creó el IRPF. El IRPF. O sea, que cuando de repente se vieron allí los americanos que no podían recaudar nada de los impuestos que antes estaban pagando con la venta de alcohol, dijeron, oye, ¿y de dónde sacamos el dinero ahora? ¿De dónde sacamos? Entonces se inventaron la figura del IRPF. Eso no lo sabía. Sí. El IRPF nace de ahí. Y claro, es que, bueno, hay un libro muy bonito, se llama Las fábulas de las abejas,
que habla de vicios privados, virtudes públicas, en el sentido de que gracias a que la gente va al casino, pues ese dinero que se extrae de impuestos del casino, pues ayuda luego al pobre a alimentarse, por ejemplo, ¿no? O sea, que si no hubiera vicios o el lujo, el gran lujo, por ejemplo, todo esto que está como mal visto, gracias a esto, luego se pueden asumir unas partidas para la gente más necesitada, pero si tú te cargas directamente el juego, te cargas directamente el alcohol y el tabaco, ¿de dónde sacas ese dinero? ¿Cuánto se recauda del tabaco? Yo me acuerdo que hice un estudio, pero hace como 10 años o así, y eran 7.000 millones de euros. O sea, estos están por encima de varios ministerios. Entonces, realmente se está persiguiendo, se está incentivando. Pero claro, yo por ejemplo creo que no interesa a los estados legalizar la droga porque por ejemplo en California, que lleva muchos años, la marihuana vale cero, están haciendo vapeadores y hachís de alta calidad para intentar tener valor de mercado. Y eso quiere decir que ellos ya lo saben, que la droga prohibida vale más. ¿Y quién gana ese dinero? Los estados, a través de los servicios secretos. Esto no es el escándalo del Santo Cerdán. O sea, aquí no te pillan, porque claro. Aquí pillan algún audico, todas las audicos están condenadas por tráfico de drogas, todos los jefes, Murcia, Alicante, Cartagena, que son hay uno súper importante ahora, ¿no? El que le encontraron con las el dinero. Pero ahí, bueno, las policías internas pillan a unas cuantas udicos para que pensemos que la policía lucha internamente contra los corruptos, ¿no? La droga crea la corrupción, ¿no? El crimen organizado. ¿Quién vigila al vigilante? ¿No? Y al final los servicios secretos que manejan, que estos creo que Wikileaks lo dice, pero hay todos los expertos en inteligencia, todos los espías hablan de la DEA y sucesive, pues véase CIA, Mossad, Guardia Republicana iraní, que imagino yo que manejará el opio, claro, toda la heroína. Y todo eso, y luego también lo cambian por armas y todo este tinglao. Claro. Aparte del tema geopolítico de invasiones de países por la prohibición de las drogas. Claro, muy interesante. Claro, gracias a la DEA puede intervenir en Colombia, puede intervenir en los cárteles mexicanos, puede intervenir en Tailandia, puede intervenir en países productores debido a la droga. Pero ahí no es que haya corrupción, es que hay corrupción con K, ¿no? Claro, o sea, corrupción de la que nunca te vas a enterar y de la que realmente se nutren los estados. A ver, señores, no es que lo dijera Antonio Escotado, la legalización, la prohibición es un negocio. ¿Un negocio para quién? Para las aduanas, para los ejércitos y para la policía y en última instancia para los políticos también, que gracias a manejar partidas enormes de dinero, podríamos calcular ahora cuánto dinero gasta el Estado en la persecución. Por ejemplo, es que es incalculable, ¿no? ¿Cuántos policías, cuánta gente hay dedicada a esto? Vive de esto. Hay mucha gente que vive de esto, mucha judicatura, mucho funcionariado. Claro, si quitan la droga... ¿Qué hace? Se va a la calle 1 millón de personas. Ya no solo la que vendan, ¿no? esta gente del establishment que hemos estado hablando, sino en los chiringuitos. Y es que además decimos, si quitas la persecución de las drogas, se quedaría mucha gente en la calle, muchísimos chiringuitos, el observatorio, tal, se irían todos a la porra y tal. Y dices, ya, pero ¿cómo vamos a quitar la persecución de drogas? Señores, que con la persecución de drogas han crecido los consumidores, ha crecido la adulteración, han crecido los puntos de ventas. O sea, la persecución de drogas lo único que hace es que haya más drogas y además de peor calidad y además con menos información y consumidos por población progresivamente más joven. O sea, realmente mi padre cuando se puso a estudiar Historia General de las Drogas dice que se quedaba absolutamente absorto diciendo, bueno, me imagino que las drogas habrán sido un problema toda la humanidad, ¿no? ¿Qué va? Antes no eran un problema, eran un tema, como él decía. Y entonces tú te das cuenta de que en Roma se vendía opio y no existía la palabra opiómano. Te das cuenta de que el vino se bebía de toda la vida y no. Y también el tema de los principios activos y todo eso cuando empezó la industria farmacéutica, ¿no? Porque a ellos les interesa mucho vender las drogas por principios activos, la acetilmorfina, ¿no? La heroína y todo claro, esto. No, todo empieza en los laboratorios. Eso es más peligroso. Si realmente, teniendo en cuenta que no solo existen 3 plantas prohibidas, que son el opio, la marihuana y la hoja de coca,
hay muchos esfuerzos legalizadores de la cannabis, muchos esfuerzos ya legalizadores de la hoja de coca en Bolivia, Colombia y tal. Si se legalizara eso No, de hecho, junto al opio... En Bolivia no es... No, la tienen ahí, Sí. bueno. Si legalizáramos todas las plantas, Las tres plantas. daríamos un paso grande. Eliminaríamos la crisis de fentanilo. Al final la crisis de fentanilo es una escasez de opio. El opio como mucho se queda en Europa, ¿no? Que viene de Afganistán. Aquí en España también somos el segundo país fabricante. Pero allí en Estados Unidos no llega y además el fentanilo es tan pequeño que traficar con fentanilo es muy interesante. Pero claro, es tan poca dosis que la facilidad para tener una sobredosis aumenta muchísimo. Por supuesto, es que, bueno, yo ya lo dije en otro podcast, pero he tenido la oportunidad de, a través de una persona, probar el fentanilo y realmente es que no coloca esto. O sea, el fentanilo de laboratorio, yo creo que lo que venden en las calles no es fentanilo con algo. O si no, hay que tomar tanto fentanilo para que te haga efecto que estás cerca de la dosis letal. O sea, es... A ver, el fentanilo se utiliza en los hospitales con su dosis Y se justa lleva para utilizando hacer los desde sedantes muchísimos años y no ha tal, pasado pero nada. claro, hay noticias de mezcla. Claro, si tú estás adulterando cocaína con fentanilo, te estás convirtiendo en el mayor asesino en serie de la historia, ¿no? Exacto, si lo mezclas, porque... Es muy complicado. Es que- Pero sí, si no se legalizan las drogas, esto va a ir muy a peor. Porque las drogas emergentes no hay ninguna información. Todo evoluciona muy rápido con la internet, con la deep web, con las páginas de venta de drogas no fiscalizadas. Claro, lo que llaman ahora los chemicals, ¿no? Los new chemicals. Los legal heights, ¿no? Chemical research. Chemical research, estos también están ahora mismo bajo... Sí, son peligrosos, ¿no? Catinona, alfa. Hombre, claro, es que además están muy poco estudiados. Es que lo bueno de las drogas que están tan perseguidas ahora, joder, la marihuana es la planta más estudiada del mundo, señores. La más estudiada del mundo seguramente será la marihuana. Todo tipo de variantes, bueno, la marihuana, cómo ha cambiado la potencia que tenían en los 80 a la que tienen ahora. Por ¿no? la prohibición. Desde que surgió también la hidroponía en California. y en Holanda y tal. Pero realmente, claro, esto es una persecución de brujas. Y lo que tú propones entonces es legalizar las tres plantas. Para empezar. Las plantas. Es que no se debería ilegalizar un producto natural que ha puesto la mano de Dios en la tierra. O sea, es que realmente aquí que vamos a llevar a Dios a juicio. O sea, que ha puesto ahí una dormidera, ha puesto una planta de cannabis, ha puesto un arbusto de coca y eso es lo que están persiguiendo ahora. Una cosa que no es imposible, la sobredosis no con es culpa de plantas. nadie. La sobredosis con opio, el margen terapéutico es muy alto. Claro. Con hoja de coca. No ha muerto nadie por consumo de marihuana. Es imposible. Claro, o sea, parece que la propia naturaleza te da el veneno, pero ese veneno, ¿no? En el concepto farmacón de tu padre que decía, ¿no? Que es lo que puede curar y lo que puede matar. Remedio y veneno. En la heroína y todas esas sustancias sí que es cierto que a la vez que cura también te puede matar, pero la planta es muy inteligente. Claro, y hace su efecto séquito. Exacto. Es que están prohibiendo las plantas y en cambio lo que están permitiendo es que se estén haciendo extractos de esas plantas en laboratorio, que esos extractos son mucho más fuertes que lo que se ha puesto naturalmente en la tierra. O sea, lo que decimos, ¿no? De tú con unas cabezas de dormidera te haces unos test y la posibilidad de irte al otro barrio es imposible. En cambio, con heroína pura o ya no digamos fentanilo, pues es mucho más fácil, claro. Pero es eso, la naturaleza en sí es benigna en esto también. O sea, te da las drogas, pero no te las da en una concentración que sea peligrosa realmente. El peligro viene luego, cuando, por ejemplo, también con el THC, pues ahora se están haciendo gominolas. Claro. Las gominolas de THC. Eso es un peligro para niños, para animales, porque al final una gominola, ¿sabes? Los animales, un cogollo, un perro, no se lo va a comer, pero la gominola, las galletas en Nueva York, en el Central Park, están habiendo muchos problemas. Y luego, con respecto al THC, hay muchos estudios que te administran THC sintético y tienes un viaje fatal, pero cuando es balanceado en planta con CBD, THC y multitud de cannabinoides, tú tienes un viaje. Luego, si haces... Que esto era el hachís marroquí, está hecho de una variedad de marihuana que tiene 5 de THC, 3 de CBD. Esto es una charla que vi de mi amigo Alberto Saiz, muy buena en Spanavis.
que, claro, por eso el hachís marroquí. Sí, Luego la gente cuando fumaba marihuana del 20% THC, 0 CBD, tenía esos viajes porque estaba acostumbrada a fumar hachís balanceado de la genética tradicional marroquí. Bueno, y eso también estaba cortado el marroquí. Sí, bueno, ya, pero que la genética de donde venía ese hachís era balanceada. Y bueno, y ahora mismo con el tema CBD que no hemos tocado, el gran hostigamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad a las tiendas de CBD, diciendo que es que la flor de la cannabis está incluida en el convenio, tenga o no tenga THC. Y esto viene también de un informe de la Agencia Española de Medicamentos ¡Qué mentira! Y del Instituto Nacional de Toxicología, y ellos hablan, hombre, es que la dosis mínima psicoactiva del THC es de 10 miligramos, pero si tú conoces el informe de donde viene eso, que es el informe que yo pedí por portal de transparencia, ese informe dice, hemos puesto los 10 miligramos atendiendo el THC sintético marinol, porque si nos ponemos a estudiar distintas variedades de plantas es imposible obtener una cantidad de marihuana para acreditar la psicoactividad. Claro, y luego ahí viene el protocolo de Naciones Unidas, STNAR 40, que te dice, no, para saber la psicoactividad de un cogollo de marihuana tienes que hacer THC más CBN partido por el CBD, mayor o menor que 1 es psicoactivo. Eso sería la defensa de esos tiendas de CBD y cáñamo industrial que están persiguiendo con eso. Es que bueno, el 0,2%, el 0,2%, pero si tienen mucho ya supera esos 10 miligramos de THC. No, pero es que esos miligramos son del THC sintético, no son de la flor. Y para la flor te tienes que ir al STNAR 40. Exacto. Y además te tienes que ir a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de 19 de noviembre de 2020, me parece, que dice que una droga, para ser droga, tiene que producir efectos en la salud y el CBD no los produce. Exacto, ¿no? Los produce, pero en teoría terapéuticos, ¿eh? O sea, claro, no es psicoactiva, no es psicoactiva ni es tóxica. Pues el Tribunal Supremo, para no salir de su tesis antigua de que la flor siempre está fiscalizada, tenga o no tenga THC, ¿vale? Pues dice que bueno, que las plantaciones de cáñamo industrial al 0,3% que dice Europa, pero solo si están destinadas a fibrosemillas. Si son para consumo como flor, es droga, tenga o no tenga THC. Todo esto autorizado científicamente por estos dos organismos de los que tanto hemos hablado. Sí, sí. Y esta es la persecución jurídica a las tiendas CBD, que muchos jueces lo mismo, total disparidad, muchos jueces aplican el STNAR 40, esto no es droga, y muchos otros te meten 3 años a la cárcel porque establecimiento abierto al público agrava la pena. Esto es uno de los grandes problemas ahora mismo en España. Hay multitudes, muchas tiendas abiertas. Pero en Madrid, a la que le toca a la China, ¿sí? Se va para adentro. Bueno, no, tiene un procedimiento. Te tienes que buscar un buen abogado que te defienda porque esto es muy técnico. Los clubes de cannabis, igual. Mi teoría es que somos un laboratorio de movimiento regulatorio, es decir, los clubes de cannabis que nacen hace más de 20 años y que ahora son copiados por Alemania, Uruguay y otros países como super sistema de regulación. Y aquí persiguiéndolos. Pero hay muchos clubes de cannabis abiertos. Claro. Todos funcionando. Igual que el CBD. Sobre todo en Barcelona, ¿no? En mi opinión, el Estado no cierra todos los clubes de cannabis, todas las tiendas de CBD haciendo una macrooperación porque les interesa que las personas vean que, bueno, hay tiendas de CBD, hay clubes de cannabis, porque en el momento de que diga Estados Unidos o Europa o los que mandan, o los de arriba, o los servicios secretos que hay que regular y la gente tiene que estar acostumbrada. Pero mientras tanto, el que se lleva a la China puede ir a prisión. Y ya hay gente de clubes en prisión y gente de tiendas de CBD en prisión. Pocos, pero hay. Qué fuerte, porque el CBD en España es un gran productor de CBD ahora para países como Alemania, países que están comprando en España CBD. Tú puedes producir medicinal. Claro, medicinal con licencia de la Agencia del Medicamento, porque las plantaciones de cáñamo industrial como industrial no psicoactivo se lo han cargado. ¿Se lo han cargado por debajo de 0,1? De 0,3. De 0,3. Eso ya no. Había mucho en España y cada vez hay menos, ¿eh? Bueno, cada vez hay. ¿Y eso? Porque si es psicoactivo tampoco se puede producir, ¿no? El sistema no quiso que eso sucediera. Qué fuerte. No sé, yo he visto hasta reportajes en la tele de personas, agricultores españoles plantando cannabis no psicoactivo y vendiéndolo en el exterior. Eso tampoco ya. No. Está súper perseguido por
Qué las fuerte. grandes O sea, manos del mal. países como Alemania legalizan el CBD perfectamente, además que se está, ¿Y el THC? se está demostrando que sí, el THC, el lado lúdico, pero el lado medicinal, el cannabis medicinal, esto que estamos oyendo tanto de que viene bien a los pacientes que tienen cáncer porque les ayuda con las náuseas, luego gente que tiene dolor muy agudo, el CBD les puede ayudar, está el caso de Carola, ¿no?, que todo el mundo conoce, y bueno, el CBD no es psicoactivo, sino que es un cannabinoide que se está encontrando que es terapéutico, o sea, que no coloca y que simplemente puede ayudar a gente que tiene ciertas enfermedades. Bueno, pues ahora lo van a prohibir también. Para el tribunal, para muchos tribunales y todas las agencias estas que hacen los informes, es que eso es que en el 61, en el convenio, se pone la flor sin especificar el THC. Y yo digo, claro, si es que el THC se aisló por primera vez por Mechulán en el 64, ¿cómo lo va a poner el 61? Si no se sabía lo que era el THC, Claro. el tetrahidrocannabinol. Pero sí que en España existe, hay una ley o algo de cannabis medicinal, ¿no? Bueno, ahora mismo la ley aprobada por el Parlamento está en la Comisión Europea para su aprobación y ahora mismo en España no hay ley porque aún no ha sido aprobada, pero es que aparte la ley que va a venir es una auténtica chapuza que no da acceso a la flor y que mientras no se dé acceso a la flor y a todo en general y se permita el cannabis lúdico, el CBD, el cannabis medicinal, ¿sabes lo que está pasando últimamente? Que en tiendas de CBD pues te pueden encontrar un cogollo de CBD impregnado de algún cannabis sintético, que no es ni siquiera el HHC y derivados. Que también lo han prohibido, ¿no? Sí, pero estos son los HHC y derivados, que son un poco más sanos, pero es que también están las pinacas y las fuminacas y sus derivados, que ahora mismo no te puedo relatar todos, que esos sí que son cannabinoides sintéticos muy chungos, porque no son tetrahidrocannabinoles, sino que son unas moléculas diferentes, pero que van a los receptores CB1 y CB2. Entonces hacen el mismo, efecto, mucho lo que más. llaman la marihuana química, ¿no? Sí, y entonces están, claro, Alemania, que a lo mejor mandan los camiones allí de cannabis y tal, pues le mandamos uno de CBD y allí impregnan los cogollos para que sea psicoactivo. Claro. Pero esto es todo producto de la prohibición solo trae desgracia. Solo trae desgracia, o sea, la propia droga natural que sale ahí en la naturaleza es siempre mucho mejor que la que viene procesada, perseguida por la policía, con un precio 10 veces superior. Por Dios, por Dios, por Dios. Vaya despropósito. Bueno, Fran, yo creo que ha sido muy instructiva la charla. ¿Quieres decir algo más? ¿Dónde se te puede localizar a ti? Porque... Bueno, pues yo tengo despacho en Murcia y despacho en Madrid. Sí. Y me muevo por toda... Tiene un apellido inolvidable, para todos los españoles, que es Azorín. Sí, qué bueno estudio. ¿Tendrás algo que ver con el escritor? Estudió en mi pueblo. Yo fui al instituto que se llama así, Azorín, ¿no? Uno de los grandes escritores. ¿Estudió en tu pueblo? Sí. Azorín, sí, qué bueno. Y luego de ahí ha venido el apellido. No, él se lo puso como seudónimo, porque es un apellido de la zona, es un seudónimo, es José Martínez Ruiz, Azorín de seudónimo. Perfecto. Sí. Vale, pues y si alguien quiere localizarte, que busque abogado Azorín y... Sí, Francisco Azorín Abogados, y nos movemos por toda España, tenemos colaboradores y nos dedicamos específicamente a todo lo relativo a drogas. Y a los despropósitos, porque qué fuerte lo que acabas de contar de la marihuana, o sea, que coges marihuana con CBD que no tiene THC y luego la impregnas con cannabinoides sintéticos que son muchísimo más tóxicos que los cannabinoides que trae la planta de la marihuana. En fin. De la cual se extrae, como el cerdo, se extrae todo de la marihuana, porque no nos olvidemos que las alpargatas, el cáñamo... Eso es legal. Eso es legal, el cáñamo es legal. Que el de las zapatillas. Las velas de Colón estaban hechas de marihuana y la Constitución de Estados Unidos está escrita sobre cáñamo, señores. O sea, esto que es tan malo, da la casualidad de que ha sido... Esperemos que con movimientos reguladores europeos y americanos aquí tengan que dar el brazo a torcer y que toda esta gente que habla en los programillas de tardes, que ni se le ocurra probar una ayahuasca, ¿no? Si tienen depresión o ansiedad, que se coman una benzo. Sí. ¿Vale? No, porque han contribuido mucho a, lo que hemos estado hablando. Hay que ver, porque el nivel de toxicidad es tan bajo. Los fiscales y estas agencias que tampoco vayan luego a ningún tratamiento con psicodélicos legales, ¿eh?
se queden en las benzos y punto. Sí, sí, en los antidepresivos. Sí, en los de toda la vida. En los de toda la vida. Todos los días la pastillita. Exacto, que eso no está perseguido, eso está muy bien visto. Y no sale en el drogotest, muy importante, ¿eh? Podéis tomar 6. Podéis tomar antidepresivo lo que queráis, benzodiazepinas lo que queráis. En cambio, estas drogas que hemos mencionado, por favor, ni os acerquéis a ellas. Es que ni las oláis, porque ya va a dar positivo en saliva. Tocarlo ya puede ser suficiente. Muy bien. Bueno, pues me quedo un poco de mala leche, pero me despido y gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Y gracias total. por estar aquí y nos vemos pronto, queridos emboscados, en próximas entregas. Y nada, si queréis hacer comentarios, yo se los hago llegar a nuestro amigo Los Fran. responderemos. Y los responderemos. Y nada, contra el miedo, ya sabéis, la libertad. Hasta luego.